Bueno, quiero darle la bienvenida a todos los sacerdotes que están participando en este encuentro de directores, de asesores, de directores espirituales de la hermandad, de la fraternidad de Emaús. Y me han pedido que les hable un poquito del significado de Emaús. Para ello, pues voy a apelar al texto bíblico. Sin entrar en una exégesis muy científica, voy a recordar algunos de los pasos de este episodio de Emaús, que da origen no solamente a la hermandad de Emaús. Hay muchas acciones de la iglesia que han tenido inspiración precisamente en el episodio de Emaús. Cuando yo era estudiante seminarista, recuerdo que nos pasaron una película que ojalá pudieran ustedes verla y reproducirla, quizás a través de los medios que hoy se dispone, que se llamaba, o se llama, mejor dicho, la película Los Traperos de Emaús, que fue un movimiento que generó un famoso sacerdote, l'Abbé Pierre, en París, en Francia, que estaba destinado a atender a la gente pobre, pero de manera especial a quienes en los basureros o allí donde se ponían los desperdicios, estaban buscando piezas de ropa, sea para arreglarlas o para tomar de allí trozos, pedazos, retazos, para hacer quizás piezas que pudieran ser vendidas para así sostener la casa de Emaús. Como ustedes ven, es un paradigma, podríamos hablar así, dentro de la iglesia. ¿Y por qué se llamaba Emaús? Porque era el lugar del encuentro de aquellos que estaban desconsolados para encontrarse con quienes, siendo testigos de la resurrección, pues le daban una acogida en esa casa o en ese servicio que ellos prestaban para atender a los más pobres y necesitados. En el año 68, con motivo de la visita del Papa Pablo VI a América Latina, surgieron muchas iniciativas litúrgicas de cantos y hubo un canto muy bonito que hoy también se sigue cantando de los Perales de Chile, que se llama El Testigo de Emaús, el Peregrino de Emaús, y que nos llama la atención porque ese canto sirvió de mucha iluminación a retiros con laicos, a retiros con sacerdotes y en particular a la pastoral juvenil en la Central Católica de Juventudes de Bogotá, dirigida por el Padre Fernández, comúnmente llamado PAFER. El tema de Emaús salía con mucha frecuencia porque una de la finalidad de la Central Católica de Juventudes era la de ayudar a todos aquellos que habían perdido el camino, aquellos que estaban buscando a Cristo, y por eso en esa Central Católica de Juventudes se preparaba al liderazgo no solamente de Colombia, sino de América Latina. Yo tuve la dicha de participar en agosto de 1968, después de la visita del Papa, en el primer nivel del curso de líderes cristianos católicos juveniles. Como ven, pues, el término Emaús es un término bíblico que tiene una gran repercusión en la historia de la iglesia, sobre todo en los últimos tiempos. Y ha surgido como un movimiento de espiritualidad, como una corriente de espiritualidad que se agrupa en la fraternidad de Emaús y que comenzó pues en Estados Unidos y se ha ido extendiendo por América Latina, y dentro de esta América Latina de nuestro país y en nuestro país en casi todas las diócesis de Venezuela, y que apunta a tener una experiencia como la que tuvieron aquellos dos discípulos de Emaús, que son dos caminantes que vienen desconsolados, han perdido la esperanza, han perdido la fe,
habían puesto quizás su fe en Cristo, pero como liberador del pueblo de Israel. Y así pues entonces ese episodio de Emaús, que como ya les indiqué, pues desde hace muchos años viene inspirando movimientos, tareas, orientar actividades, ha sido la base fundamental para la fraternidad de Emaús, que concretamente en nuestra diócesis, aquí en San Cristóbal, pues la tenemos, y que requiere ciertamente, sin entrar en leguleyismos, requiere de una serie de directrices, de una serie de acuerdos para su buen funcionamiento, y siempre teniendo en cuenta tres cosas: el sentido de comunión de la Iglesia, el sentido de servicio de la Iglesia y el sentido misionero de esa Iglesia, que son las tres opciones del Espíritu que nos da el documento de Puebla: la comunión, el servicio y la misión. La comunión entre todos nosotros, entre los obispos y sus condiocesanos, en el presbiterio, con los diáconos y con todos los laicos. De servicio en la búsqueda también de ayudar a todos aquellos que tienen la necesidad de encontrarse con Cristo. Y por tanto es también una opción de misión, porque nadie llega a la fraternidad porque lo haya visto en un ticket de tren o de metro o de bus, o porque se lo haya sacado en la lotería, sino porque a través del ejemplo de alguno, del llamado de algún sacerdote, pues sencillamente llega, y llega para ser atendido, y llega para ser atendido para luego lanzarlo a él, a esa persona, sea un hombre, sea una mujer, sea la edad que tenga, lanzarlo a realizar desde la experiencia de Emaús una iglesia en salida. Ahora bien, quisiera detenerme un poco en algunos elementos que todos conocemos, pero quisiera enfatizar en algunos elementos del texto bíblico, del texto neotestamentario, del texto lucano concretamente. No se puede leer el texto de Emaús sin leer el capítulo 24 de San Lucas. Es el capítulo donde aparece, luego de la muerte del Señor, del misterio de la redención, empiezan a manifestarse las diversas apariciones que demuestran que Jesucristo verdaderamente resucitó. Se aparece a unas mujeres, va a Pedro y allí ve que la tumba está vacía. Y entonces el autor finamente introduce en el marco del capítulo 24 unos versículos para narrar una historia que generalmente se conoce como la de los discípulos de Emaús. Eran dos discípulos. No olvidemos, esto es también importante tenerlo en cuenta, no olvidemos que el Evangelio de San Lucas se plantea como un itinerario. Jesús que nace, Jesús que comienza su vida pública y Jesús que con sus apóstoles va camino a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Por tres motivos. Primero, porque es la ciudad santa, que es a la vez proféticamente la ciudad de la salvación. Primero. En segundo lugar, porque es allí donde confluirán todas las naciones para alcanzar la salvación. Y en tercer lugar, porque es allí donde se va a manifestar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios que se hizo hombre en la persona de Jesús, pues sencillamente esa gloria es la manifestación de lo que Él hizo con su muerte y con su resurrección. Por eso el camino a Jerusalén, además de tener ese significado de historia de salvación, es la expresión de un itinerario, de un camino que se hace progresivamente hasta alcanzar el encuentro con el Señor. Y estos discípulos, no solamente ellos, probablemente otros también, estaban desconsolados. Según algunos estudiosos, estos dos discípulos tuvieron que haber participado en los últimos días
de la vida pública antes de la resurrección del Señor y haber quizás participado de una forma u otra en todo lo referente a la redención, a la pasión, muerte y resurrección del Señor, pero sobre todo a la pasión y muerte, porque ellos van en el camino hablando, regresan, ellos desandan el camino de Jerusalén. Volveremos sobre esto, pero desandan el camino de Jerusalén y van hablando de las cosas que estaban viendo, y se les acerca un forastero, no lo conocen, porque como dice el texto bíblico, tenían los ojos cerrados, tapados, como decimos en venezolano. Y él les pregunta, ¿y de ustedes qué discuten en el camino? Y ellos se quedan maravillados. Es que tú eres el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. Y entonces le cuentan, sí, nosotros éramos seguidores de discípulos de un tal Jesús en el cual confiamos, pero murió, y algunos dicen, algunas mujeres y algunos dicen que ha resucitado, pero nosotros no lo hemos visto, la mayoría no lo ha visto, y nosotros pensábamos que él iba a ser el responsable de liberarnos políticamente del yugo romano, pero han pasado 3 días y nada que resucite. Aunque dice por ahí que aparentemente ha resucitado, pero no lo hemos visto. Entonces Jesús les dice 2 palabras interesantes. Oh hombres de tardíos corazones, ustedes tienen los ojos cerrados. Eso lo dice el texto bíblico. De tardíos corazones, es decir, pesados de corazón. Ustedes pensaban que lo que tenían que creer era lo humano. Y sin embargo, no era lo humano lo que había que creer, sino a través de lo humano descubrir al Señor. Y entonces fue explicándole las escrituras desde Moisés hasta el Mesías. Pero hay un verbo interesante porque nosotros lo leemos. El verbo es conversaba con el Señor. Conversaba el Señor, mejor dicho, con los discípulos. Pero el texto griego, que es importante tenerlo en consideración, utiliza el verbo homilein, que significa conversar, pero no una simple conversación, sino un conversar que explica. Por eso de homilei viene homilía, que no es un sermón cualquiera, no es un discurso cualquiera, sino una verdadera homilía es la explicación del texto para que sea entendido por aquellas personas que están escuchando aquel que produce, que provoca o que proclama una homilía. Pasa el camino. ¿Cuánto tiempo duraron? Pues calculen ustedes cuánto se puede caminar en 10 kilómetros, porque eso es más o menos la distancia que hay entre Jerusalén y Emaús, según el texto bíblico. El hecho es que llegando a Emaús, ellos se tenían que quedar, porque aparentemente ese era su lugar de vivienda. Y ellos le dicen, pero no te vayas, quédate con nosotros, porque esta tarde, si te vas, a lo mejor te asaltan por allí y vas a tener que dormir en la carretera o lo que sea, quédate con nosotros. Y el texto es muy directo, dice que sucedió nuevamente, o sea, vuelve a insistir el texto que se produce un acontecimiento. El primer acontecimiento es el homilei, la conversación que explica. Y el segundo acontecimiento es que se sientan en la cena y él parte el pan después de bendecirlo. No significa esto, ojo, no es contrario a que alguien lo piense diverso, pero no significa que Jesús estuviera celebrando una Eucaristía, sino que se vale de un elemento eucarístico instituido por él unos días antes, y es lo que hace pensar a los investigadores que estos 2 discípulos tuvieron que haber tenido la experiencia de haber participado en la última cena, porque lo reconocen. Y ahí hay 3 cosas importantísimas en ese trocito. La primera cosa es que lo reconocen, ya se les abrieron los ojos, ya no lo tienen cerrados, y empiezan a decir que no ardía nuestro corazón, es decir, el homilei tuvo el efecto en la conversación explicativa
tuvo el efecto de ¿qué? De convertir, de preparar el camino para que ellos lo pudieran reconocer. Al principio no lo reconocieron, tenían los ojos cerrados y tenían dureza de corazón, tardíos corazones. La segunda cosa es que cuando ellos se dan cuenta y reconocen al Señor, hay un verbo que en griego es anastantes, se pusieron de pie, se levantaron. Ese verbo es el que se utiliza para indicar la resurrección de Jesucristo. La anastasis es la resurrección de Jesús. ¿Y qué significa entonces que si ellos se levantaron? No simplemente que lo reconocieron, sino que se pusieron en la actitud de reconocerlo resucitado. Y por eso asumen la postura del resucitado. Y hay una tercera cosa muy vinculada a esto que aparece indicado. El Señor desapareció. Ellos no reclaman ni dicen por qué se desapareció, sino desapareció. Desapareció físicamente porque ya lo habían reconocido en la fracción del pan. Es decir, lo habían reconocido como el resucitado. Pero no se quedaron allí, sino que salieron corriendo inmediatamente y volvieron a andar el camino. Ese camino que habían desandado por desilusión, por rabia, por desconsuelo, porque se sentían que habían seguido a alguien que estaba fracasado, ahora lo hacían con alegría, con la alegría de saber que el Señor ha resucitado y que lo han visto. Y llegan allá donde están reunidos los apóstoles, que muy probablemente haya sido el mismo sitio del cenáculo, el mismo sitio donde después se dio la experiencia de Pentecostés. Y ellos dicen, se nos apareció el Señor. Y ellos dicen, también se le apareció a otros de los nuestros. Y entonces viene lo que permite entender todo el episodio de Emaús, todo el capítulo 24. Verdaderamente el Señor ha resucitado. Luego sigue, en ese capítulo 24, la aparición del Señor que se les muestra, se les aparece. Hay una teofanía. Teofanía significa manifestación divina. Él se aparece con su gloria. Lo que Él había preparado en su camino a Jerusalén, ahora se estaba dando. Se ha manifestado en la gloria. Después el evangelista, sin tomar en cuenta datos históricos de tiempo, de cronología, hace mención a la ascensión. Pero lo interesante de la ascensión es que el Señor allí les dice, ustedes son mis testigos de todo lo ocurrido. Y eso tienen que irlo a anunciar en el resto del mundo. Es verdad que Mateo, por ejemplo, habla de que el Señor los envía a la misión. Pero el Evangelio de San Lucas lo que quiere insistir es que para poder ir a la misión tienen que ser testigos, tienen que haberse convertido, tienen que ser de verdad, anastantes, gente que está de pie, no gente que está acomodada, no gente que está que es floja. Y fíjense que San Lucas, que es el mismo escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, va a emplear ese testigo, esa expresión testigo, en diversas oportunidades. Por ejemplo, en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, en el discurso de Pedro a Cornelio con motivo de su conversión, él le narra todo con una síntesis maravillosa en ese discurso del capítulo 10, narra toda la historia, la obra y la resurrección de Jesús. Y él dice, y nosotros los apóstoles somos testigos de esto. Y cuando eligen a Matías, que también es uno de los que, uno de los textos del libro de los Hechos de los Apóstoles interesantes, porque tenía que suplir a Judas, y eligen entre dos que tenían como condición que habían sido testigos de toda la obra del Señor, y en especial de la resurrección. La palabra testigo ahí es clave. Esto es más o menos desde el punto de vista exegético, muy sintéticamente, porque después habría que entrar en otra serie de detalles, lo que nos permite a nosotros entender la teología profunda de Emaús.
quisiera resumir y enfatizar en algunos puntos. Primero, la actitud de desconsuelo, de fracaso. ¿Qué sé yo? Había perdido la fe. ¿Por qué? Porque había puesto su fe en el hecho humano. Nosotros esperábamos un liberador político y ahora resulta ser que murió y está allá en el sepulcro. Algunos dicen que ha resucitado, pero nosotros no lo hemos visto. 1. 2. El Señor que se les aparece y se les va mostrando poco a poco, pero que en la conversación les va explicando. Omilei, explicar. ¿Y explicar qué? Las Escrituras. Para luego ellos, con el ardor de su corazón, reconocerlo en la fracción del pan. Lo reconocen a Él como resucitado. Y por eso se ponen de pie. Y por eso dicen verdaderamente, sentíamos algo con este hombre. No era un simple forastero, a pesar de que lo habían regañado al principio. Y ahí sale. Y entonces viene el encuentro. Y en el encuentro no lo felicitan. Porque yo tampoco quizás desde el punto de vista humano, a veces nosotros tuve un encuentro con Cristo, qué bien, que no sé cuánto, esto, que aquello, no. La mejor felicitación fue que le dijeron, sí, de verdad, Jesucristo ha resucitado, porque Pedro también lo vio y se le apareció a otros, y las mujeres también, y luego termina el Señor apareciéndole. Yo creo que desde el punto de vista exegético podemos deducir algunas de las cosas, dijéramos, doctrinales, algunos de los elementos doctrinales teológicos que nos permiten a nosotros, sea con la fraternidad de Emaús, sea con un retiro con jóvenes, sea con la experiencia que les hablé de aquellos famosos traperos de Emaús de la Abbé Pierre, y con ese entusiasmo de los perales que cantaban los discípulos de Emaús, nos permiten entender cómo ese Emaús, en el fondo, si nosotros lo utilizamos bien, como me atrevo a decir con temor y temblor, como una metodología, como un método evangelizador, nos va a ayudar. ¿Por qué? Voy a ponerme en dos situaciones. En la situación del que trata de vivir y se considera discípulo y es testigo. Y en el caso de los sacerdotes no tenemos excusa, porque además de haber sido bautizado y confirmado, el Señor nos ha dado el Espíritu de Santidad, que es la frase importantísima de la oración de consagración después de la imposición de manos, cuando nos fuimos ordenados presbíteros. A los obispos le dará el Spiritus Principalis para decir que tiene la plenitud del sacerdocio. Pero ese Espíritu de Santidad que también hemos recibido los obispos, nos hace a nosotros, sin excusa de ningún tipo, testigos del resucitado. Pero también aquella persona que no es sacerdote, pero que es un laico comprometido, es testigo por el bautismo y por la confirmación. Y si ha tenido una experiencia misionera, una experiencia de Dios para la misión, va a hacer entonces el papel de Jesús. ¿Cuál es el papel de Jesús? Acercarse. Él le echa un regaño ahí, pero Él se acerca. ¿Se acerca a quién? A los que se sienten defraudados, cansados, molestos, en cierto modo desilusionados. Pero no se acerca para decirle, cuenta conmigo, con una solidaridad, sino para explicarle la palabra de Dios. Nosotros muchas veces queremos atraer a la gente con ritos, con bailes, con canciones, y de pronto nos olvidamos de la palabra de Dios. Ahí hay algo importantísimo, que es que tanto nosotros los sacerdotes como los laicos que están en ese trabajo misionero de apostolado, somos servidores de la palabra. Y como servidores de la palabra tenemos que hacer que el corazón de aquellos que están un poco desilusionados, alejados o que no conocen al Señor, lo empiecen a conocer y amar. ¿Para qué? Para que lo reconozcan. ¿Y dónde lo van a reconocer? En la fracción del pan. Y la fracción del pan ciertamente que es la definición, vamos a llamar así, neotestamentaria de la Eucaristía, porque es uno de los 4 pilares de los cuales nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles.
La fraternidad es la comunión fraterna. La enseñanza de los apóstoles, que es la palabra de Dios que hacer de los corazones, la fracción del pan y la comunión con la oración. Esos 4 son los pivotes para la primitiva iglesia y para toda comunidad, para todo movimiento, para toda parroquia, para toda comunidad eclesial de base. Y nosotros somos responsables de hacer que nuestra gente, no solamente los que participan en los retiros, sino también nuestra gente en las parroquias, en las escuelas, con quien hablamos, con quien confesamos, a quien confesamos o a quien dirigimos nuestro mensaje, sea capaz de tener un corazón que se le empiece como a arder y a reconocer. Pero eso supone que nosotros estamos en la actitud de el resucitado. Estamos de pie. Cuando digo que estamos de pie, no significa que entonces vamos a dormir parados o vamos a comer parados. No se trata de eso. Simbólicamente estar de pie significa estar en actitud de resurrección. Es decir, identificados con Cristo el Señor, vencedor de la muerte, vencedor del pecado, vencedor de todo aquello que nos separa de Dios, vencedor del demonio. Y nosotros entonces somos testigos de ese resucitado, pero para ser testigos tenemos que estar en esa actitud de pie, de surgimiento. Surge en el latín, es decir, resucita, porque eso es lo que le vamos a decir a los demás. Y entonces, pues, decirle que la razón de ser de nuestra vida, la razón de ser de nuestra existencia es Dios, que es revelado por Jesús, y revelado por Jesús de una manera especial con la encarnación y con la resurrección, gracias a la acción del Espíritu Santo. Esto nos lleva también a tener en cuenta lo que nos dice el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, y concretamente el versículo 10. Capítulo 15 nos dice que si Cristo no hubiera resucitado, pues estuviéramos perdiendo el tiempo, vana sería nuestra fe, pues sería una teoría más. Pero el capítulo 15, versículo 10, nos dice a nosotros qué significa que estamos nosotros como con Cristo resucitado. Cuando Él dice, por su gracia, por su acción, por su fuerza, nosotros somos lo que somos. Yo soy lo que soy, dice San Pablo. Y esto es interesante porque eso es una expresión que después podríamos verla en el tiempo, en alguna otra oportunidad, como que es muy arriesgada, sobre todo hecha desde San Pablo, que fue un estudioso para rabino. Porque yo soy significa Yahvé. Por tanto, yo soy lo que soy significa que yo estoy configurado con ese Dios resucitado. Y esa debe ser entonces la razón de ser de nuestra existencia. Por eso cuando una persona como ustedes, como yo, tantos laicos, y que vamos haciendo camino, porque tampoco tenemos toda la perfección, estamos comprometidos a ayudar a los demás, y en particular en la hermandad de Emaús, ¿qué tenemos que hacer? Como hicieron aquellos discípulos, permitir que el corazón arda y actuar como Jesús, explicando la palabra de Dios a quienes no la conozcan, no la sientan o ni siquiera la hayan escuchado. Pero desde la postura del resucitado, siendo nosotros identificados con Cristo. Por eso yo soy lo que soy. Y esto es necesario que lo tengamos en cuenta, porque uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo de hoy, la iglesia de hoy, hay miles de problemas, pero uno de los grandes problemas que tenemos es que nos angustia el número. Eso no significa que no nos preocupemos, pero el número es importante si va acompañado de una actitud. No se trata de hacer prosélitos. No se trata de ver si la fraternidad de Emaús es más poderosa que otros movimientos de apostolado, porque eso ha sido uno de los grandes defectos de muchos de movimientos de apostolado. Todos los movimientos de apostolado son corrientes del Espíritu, pero cuando se manejan con criterios humanos, se convierten en proselitistas, en clubes cerrados, y entonces, no, tú no puedes venir, tú no puedes ser, tú no eres de Emaús, tú eres de qué, tú eres de los carismáticos, tú eres del cursillo. Pero lo más importante es
que nosotros somos lo que somos gracias a la resurrección. Esto me lleva a una segunda idea que es importante también, una segunda consecuencia. Hemos pensado en nosotros como testigos que vamos a ayudar al que está necesitado. Entonces, ¿por qué no tenemos que fijar nuestra atención en aquel que se identifica o que identificamos o que se nos presenta como con la experiencia de los dos de Emaús? ¿Cuál es esa situación? Tanto desconsuelo, tantos fracasos, tantos escándalos que han separado a mucha gente de la iglesia. Y entonces tenemos que acercarnos. Fíjense que el Señor, aun cuando le llama la atención, tardíos corazones, porque tenían los ojos cerrados, ¿verdad? El Señor se les acerca. Y Él hubiera podido decir, bueno, ya que ustedes no quieren, porque me están reclamando que yo soy un forastero, que no sé lo que ha pasado en Jerusalén. Sin embargo, Él se queda. Y se queda porque tiene un interés. ¿Cuál es el interés? Que la gente, es decir, esos dos discípulos que están desandando el camino de Jerusalén, vuelvan a Jerusalén. Y vuelvan a Jerusalén para que allí se identifiquen con el resucitado, para que vean la manifestación de la gloria de Dios. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta cuando se prepara un retiro de Emaús o cuando se hace una tarea basándose en este relato de Emaús, como sucedió con los traperos de Emaús que mencioné al principio, o el entusiasmo que nos dieron los perales para hacer con ese canto un himno, dijéramos, de batalla, como el himno de Cristo Rey, Viva Cristo Rey, de la película de La Cristiada, que ojalá, si no lo hemos visto, lo veamos, porque también allí podemos conseguir muchas cosas precisamente iluminados por Emaús. La conversión de aquel general no es otra cosa sino el hacer la obra del Señor a través de aquellos testigos del resucitado. Pero volviendo a esto, vamos a encontrarnos con gente que a lo mejor tiene razones humanas para estar fracasado. Por un escándalo, repito, porque los trataron mal, o porque la iglesia no les ofreció, o sencillamente porque nuestra iglesia en algún momento pues se quedó con lo que llama el Papa la mundanidad espiritual, que es una de las tentaciones más grandes que tenemos en los tiempos actuales en todas partes del mundo, y el Papa lo está diciendo. Pero a la vez el Señor tiene paciencia y camina. Él hubiera podido decir, bueno, me voy para otro lado, y camina. Y no solamente tiene paciencia, sino que acepta la invitación. Generalmente nosotros pensamos, y es lógico porque forma parte muchas veces de la metodología, tanto de la fraternidad como de un retiro o como de otras actividades pastorales que realizamos. Nosotros generalmente somos los que convidamos a la gente. Pero yo quiero proponerle a ustedes una cosa, y es que sí, al convidar a la gente al retiro, nosotros también sintamos la necesidad, ¿no?, de no poner obstáculos para que el que hace la experiencia de la fraternidad de Emaús u otro tipo de experiencias también, porque nos pueden surgir otros retiros, otros compromisos, otras cosas de tipo pastoral, también ellos que nos van a convidar, nosotros aceptemos ser convidados. El Señor no le puso el reparo. Quédate con nosotros. Quédate. Bueno, esa gente a la que le hemos dado un testimonio, esa gente que hemos ayudado en la fraternidad, en el retiro o en otras de las actividades, repito, como el caso de los traperos de Emaús, nos va a decir cuando ellos sientan que nosotros verdaderamente estamos actuando en el nombre del Señor, nos va a decir, quédate. Y la tentación más fácil va a ser, sí, bueno, tú tienes tu grupo de tu parroquia, tú tienes tu grupo en tal sitio, o tú estás trabajando, y qué bueno esto y aquello. Pero
El quédate significa que después de un retiro, después de una convivencia, después de una actividad, de acuerdo a lo que vayamos haciendo inspirados en Emaús, el compañero también necesita recibirnos en su casa. Y su casa a lo mejor no es solamente la limitamos a la casa de 4 paredes. No, su casa es su vida, sus alegrías, sus sufrimientos, su situación. Y no para condenarlos, sino para que ellos entonces, con la misma actitud que tenemos nosotros, seamos capaces de hacerlos estar siempre de pie y dispuestos a volver al primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? El que Dios le dio al convocarlos, al llamarlos para ser sus hijos, discípulos de Jesús y templo del Espíritu Santo. Por eso creo que es importante que en este encuentro que se va a tener con todos los directores espirituales de muchas diócesis, y me imagino que alguno otro más, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta los instrumentos y las mediaciones humanas que son necesarias, no olvidemos el mensaje de Emaús. Y el mensaje de Emaús, pues, lo podemos cantar, lo podemos proclamar, lo podemos resumir en esa expresión. Verdaderamente Jesús ha crucificado. Ciertamente que Jesús ha resucitado. Pero no es solamente decirlo de la boca para afuera, sino que tenemos que ayudar, nosotros como sacerdotes actuando en nuestro ministerio, y no tenemos excusa, porque el Señor nos ha dado el Espíritu de Santidad, el Espíritu para hacer todo en su nombre. Por eso estamos configurados a Cristo. Y ayudar a tantos dirigentes, a tantos hermanos que se ocupan, no solamente de un retiro, sino también de un trabajo en la parroquia, o en la diócesis, o en su comunidad, o en su universidad, o en su escuela, o en su barrio, en todas partes, ayudarlos a que ellos sean también testigos que están con la actitud del resucitado, es decir, de pie y dispuestos a proclamar y ayudar a otros a entrar en la experiencia de Emaús. En el fondo de Emaús, sí, mucha gente a lo mejor va a pensar, pero entonces Emaús era una cosa negativa porque iban desandando. No, Emaús no hay que verlo desde el punto de vista negativo porque iban desandando el camino, sino que Emaús es como un párate y reflexiona. Así se nos hablaba a nosotros los jóvenes en los años 60, 70. Párate y reflexiona y encuéntrate con el Señor. El Emaús es como la bisagra que permite que ese bajón que veníamos teniendo o que muchos tienen, dé la vuelta para volver a subir a la experiencia de Jerusalén, que no es otra cosa sino el reconocimiento de la salvación, el reconocimiento de la manifestación plena de la divinidad y de la humanidad de Cristo, y que eso es lo que nos va a ayudar a después actuar de acuerdo a lo que nos enseña el Apocalipsis como los seguidores victoriosos del Cordero. Espero que esta reflexión les sirva de mucho, les sirva, perdonen si hay alguna imprecisión, pero lo he expresado con mi corazón de pastor y porque creo que la fraternidad de Emaús está llamada a seguir dando muchos frutos. No valoremos el éxito de la fraternidad por un retiro, por tantos retiros, por el número de personas, sino por la efectividad del testimonio que arrastra a la gente. Y entonces, ustedes y yo vamos a tener conciencia de que estaremos actuando como testigos del resucitado hasta los confines de la tierra. Y los confines de la tierra no son los que están muy lejos, a lo mejor es el vecino, y eso hay que decírselo a los familiares, a lo mejor es la esposa, el esposo, el hijo, la suegra, el vecino, el malandro que me asaltó, o el político que se despreocupa de nosotros. Es allí, en esas periferias existenciales, donde nosotros tenemos que ir. Esos son los confines de la tierra nuestra y donde tenemos que ir con la actitud del Señor Jesús.
acercándonos para encontrarnos y entonces proclamar el triunfo definitivo desde la resurrección de Cristo. Que Dios les bendiga. Oro por ustedes, no dejen de orar por mí y que Dios nos acompañe y nos dé el entusiasmo que necesitamos para seguir siendo testigos del resucitado. Amén.